Hola, hoy hablaremos sobre la división celular y resolveremos preguntas sobre cómo se produce el cáncer o cómo es posible, si dos hermanos comparten los mismos genes de papá y mamá, sean diferentes entre sí. Si quieres saber las respuestas, quédate conmigo. Antes de enfocarnos en la división celular, recordemos un poco sobre las células, nuestros protagonistas de hoy. Hay dos tipos de células según su núcleo, las procariotas, que poseen poco material genético, no tienen una membrana nuclear y fueron las primeras células que existieron. Pro significa antes y cariota, núcleo. Se clasifican en bacterias y arqueae. Las arqueae pertenecen a una línea evolutiva diferente y son extremófilas, es decir, soportan condiciones extremas de presión y temperatura. Las bacterias agrupan seres unicelulares, es decir, con una sola célula, y seres coloniales, que son agrupaciones de varias células. Aquí tenemos unos ejemplos. Bacterias que se ven en la punta de un alfiler, hay millones. Tenemos otra tipo colonial, que es la Escherichia coli, que causa graves enfermedades intestinales, vómito y diarrea. También tenemos el Streptococcus mutans, que es una bacteria colonial que causa la caries dental. Pero no todas las bacterias son malas. Hay un gran grupo de bacterias beneficiosas que hacen parte de la flora intestinal y que son billones. Otro tipo de células son las eucariota. Eu significa verdadero y cariota, núcleo. En comparación con las procariotas, tienen 1000 veces más material genético. Este se encuentra rodeado por una membrana. Las eucariotas agrupan los seres pluricelulares, como las aves, los mamíferos, los reptiles y, por supuesto, los humanos. Los organismos pluricelulares, es decir, que tienen muchísimas células, como los humanos, se clasifican sus células en somáticas y sexuales. Células somáticas significa cuerpo, que hacen parte del cuerpo. Las células en organismos pluricelulares se han especializado para hacer funciones específicas. Por ejemplo, tenemos las células neuronas, que se encargan de procesar información, son las células nerviosas. También tenemos las células sanguíneas, que tienen funciones de defensa y también de transportar el oxígeno a los diferentes tejidos. Y aquí tenemos las células mamarias, cuya función va a ser producir la leche para amamantar las crías o a los bebés. Bueno, y además de las células somáticas, tenemos también las células sexuales, los gametos, el óvulo y el espermatozoide. Hay varias diferencias entre ellos, por ejemplo, tamaño. El óvulo es casi 30 veces más grande que el espermatozoide. Es una célula casi inmóvil, mientras que el espermatozoide tiene que recorrer muchos kilómetros para llegar a su encuentro y poder fecundarlo. Las mujeres nacemos casi con 1 millón de óvulos, pero durante nuestra pubertad ya tenemos disponibles tan solo 300.000. Y durante nuestra vida reproductiva adulta contaremos más o menos con 300, uno para ovular cada mes. En cambio, los hombres producen millones, pero solo producen sus primeros espermatozoides cuando llegan a la pubertad, en la primera eyaculación. Los hombres necesitan muchas divisiones celulares para producir tantos espermatozoides. Pero ¿cuál es el propósito de que las células se dividan? El primero, dar origen a nuevos seres. En los humanos necesitamos de nuestras células sexuales, que éstas se fusionen y por medio de la fecundación daríamos origen a un nuevo ser. Pero las bacterias no necesitan de otras bacterias, por sí mismas se pueden dividir y generar nuevos organismos. Otra función es reemplazar células, y la tasa de división varía de una célula a otra. Por ejemplo, los glóbulos rojos se dividen muchísimas veces, 2.5 millones cada segundo, pero las células nerviosas lo hacen pocas veces. Y las células hepáticas solo lo hacen en condiciones extremas, por ejemplo, cuando se realiza un trasplante. Yo puedo trasplantar una porción de hígado de un individuo donante a uno receptor y esta porción de hígado puede crecer generando un nuevo hígado funcional. Para la división celular hay diferentes mecanismos. Un tipo es la mitosis
y otro es la meiosis. La mitosis se da en bacterias, plantas, animales y humanos. La meiosis también se da en humanos, en animales como el erizo de mar, peces y algunas plantas. La división celular implica una estructura muy importante, los cromosomas, que los vamos a encontrar en el núcleo de la célula. Los cromosomas van a ser característicos de cada especie. En el humano tenemos 23 pares, 46 cromosomas en total, pero también tenemos otras especies como el gato, que tiene 38 cromosomas, o el perro, que tiene casi el doble, 78. La mitosis tiene tres funciones. La primera es el crecimiento. Empieza desde la misma fecundación, cuando se empiezan a multiplicar las células del embrión hasta generar un individuo adulto. La segunda es la reparación de tejidos, por ejemplo, cuando hemos sufrido una herida, también para reemplazar células dañadas o viejas. Y la tercera es la generación de un nuevo ser. Ocurre solo en organismos unicelulares, como algunos tipos de bacterias. Y esta división es muy rápida, es exponencial. Por eso a veces cuando comemos un alimento contaminado por bacterias, en cuestión de horas podemos enfermarnos. La división celular implica un ciclo, algo que comienza y se vuelve a repetir. Comienza con un periodo llamado interfase, que puede ocupar gran parte del ciclo. Aquí ocurre la duplicación de los organelos, la replicación del ADN, del material genético, y los cromosomas se condensan y no tienen una forma definida. Luego viene la mitosis, que va a dar lugar a la división del núcleo. Y finalmente la citocinesis, que es la división del citoplasma para dar origen a nuevas células. Ahora veamos las características de la mitosis y sus diferentes etapas. En la mitosis vamos a encontrar los cromosomas que aportan mamá y papá. En el caso del humano serían 23 cromosomas de mamá y 23 cromosomas de papá. Este tipo de células que participan en la mitosis se conocen como diploides porque tienen el número completo de cromosomas. Los cromosomas van a estar formados por dos brazos o cromátidas unidos por un punto que se llama centrómero. Estas cromátidas son copias idénticas. Una primera etapa de la mitosis es la profase. En ella se forman los cromosomas que estaban dispersos en la interfase. También se forma el uso acromático, acá lo vemos, que va a estar formado por microtúbulos. Y estos uso acromático van a ser como unos hilos que van a movilizar los cromosomas dentro de la célula. La segunda etapa es la metafase. Allí desaparece el núcleo celular y el uso acromático va a distribuir los cromosomas en la mitad de la célula, en el plano ecuatorial, de ahí la palabra meta. Durante la anafase, el uso acromático va a alar los cromosomas por el centrómero y los va a separar de sus cromátidas, llevándolos hacia los polos de la célula. Finalmente, en la telofase, en la mitad de la célula, se va a empezar a estrechar hasta producir la división de la célula en dos nuevas células. Durante la telofase se producen dos células hijas idénticas y con el mismo número de cromosomas. El ciclo celular y la mitosis está regulado por una serie de factores como los cambios de temperatura y pH, la presencia de células contiguas, la producción de ciertas hormonas como la somatotropina, que la tenemos en grandes niveles cuando somos bebés para que crezcan nuestros huesos y nuestros tejidos, pero que disminuye a medida que somos adultos. Y también nuestros genes producen factores antitumorales, que detectan y marcan células que se dividen de manera anómala para que nuestro sistema inmunológico los pueda atacar.
Y aún así, a veces estos mecanismos fallan y se produce una enfermedad conocida como cáncer. El cáncer son células inmaduras, incapaces de cumplir con su función. Se dividen incontroladamente y forman cúmulos de células conocidos como tumores. Los tumores pueden ser benignos si no salen del tejido donde se originaron y malignos si producen una serie de sustancias como hormonas falsas, generan inflamación, producen lesiones y obstrucción en los tejidos donde se encuentran y además en algunas ocasiones logran salir del tejido original e invaden a través de nuestro sistema circulatorio o linfático otros tejidos en un proceso que se conoce como metástasis. Hay ciertos factores que influyen para que en determinado momento una persona pueda enfermarse de cáncer y todos ellos lo que inducen son cambios en el código genético, lo que conocemos como mutaciones. Un factor es no tener una vida saludable. Hábitos como fumar producen más o menos 60 sustancias cancerígenas que pueden incidir en el cáncer de pulmón. Otro, el alcoholismo. Una persona que bebe mucho podría enfermarse de cáncer en el hígado. No protegerse contra las radiaciones ultravioleta, lo que incidiría en cáncer de piel. Otra es cuando no nos protegemos durante las relaciones sexuales, podemos adquirir ciertos virus o infecciones, como por ejemplo el virus del papiloma humano, que tiene una alta incidencia en el cáncer de cuello uterino. Otro factor es la contaminación atmosférica. Sustancias nocivas que se producen en las fábricas o procesos industriales y en los carros tienen también sustancias que pueden ser cancerígenas. Y por último, factores hereditarios. Cuando en una familia hay un tipo de cáncer recurrente, es posible darse cuenta que ocurren ciertas mutaciones que se heredan de una generación a otra. ¿Pero qué podemos hacer para prevenir el cáncer? Bueno, pues dejar los malos hábitos, las personas que fuman o beben en exceso, y adquirir buenos hábitos como hacer deporte, alimentarse sanamente, dormir lo suficiente, disminuir los niveles de estrés, y todo ello conlleva a un sistema inmunológico fortalecido, que como lo vimos se encarga de atacar esas primeras células cancerígenas. Algo muy importante es hacerse los chequeos anuales, hombres y mujeres. Y las mujeres, atención, el autoexamen de seno, la ecografía de seno, la mamografía, la citología, son exámenes que nos ayudan a detectar a tiempo el cáncer y con ello poder curarlo. El otro tipo de división es la meiosis, propia de las células sexuales. La meiosis cumple 3 funciones. La primera es mantener constante el número de la especie. Cada célula sexual o gameto que se divide por meiosis va a contener la mitad del número de cromosomas, pero una vez se fusione espermatozoide y óvulo durante la fecundación, se mantendrá constante el número de la especie. Recordemos que para el caso del humano son 23 pares de cromosomas. 2. Variabilidad. En los cromosomas, durante la meiosis, se realiza un proceso denominado entrecruzamiento, donde hay combinación de material genético en pequeñas porciones de padre y madre, de tal manera que hay variaciones en los nuevos individuos que se generan. Y 3, el azar. Ese material que se ha entrecruzado se divide de manera aleatoria en las nuevas células sexuales. Bueno, entonces aquí podemos ver que el viejo dicho de no hay que dejar las cosas al azar no aplica para genética y resulta ser una ventaja. Veamos ahora en detalle las etapas de la meiosis. En la meiosis se parte de una célula diploide, que puede ser del padre o también de la madre, y al final se van a generar 4 células hijas, pero estas células hijas van a tener la mitad del material genético. En el caso del humano, 23 cromosomas cada uno. Y a este tipo de células les vamos a llamar haploides. Durante la profase se van a formar los cromosomas. Y además, los centrosomas se van a duplicar y se van a desplazar hacia los polos de la célula. En la metafase 1 desaparece la membrana nuclear
y se forma el huso acromático totalmente desarrollado. Las células se ubican en el plano ecuatorial, pero va a pasar algo muy importante, el fenómeno que habíamos dicho que se llamaba entrecruzamiento. En el entrecruzamiento, las cromátidas de los cromosomas correspondientes de mamá y papá intercambian aleatoriamente porciones de información. Esto va a ser muy importante porque va a determinar que los hijos de una misma familia no van a ser idénticos, sino que van a tener algunas similitudes más con papá y otros más con mamá. Aquí la explicación de la variabilidad genética. Durante la anafase, los cromosomas migran hacia los polos opuestos de la célula, esto incitado por el huso acromático. Durante la telofase 1, nuevamente se va a dividir el citoplasma, como sucedía en la mitosis, originando dos células hijas. La meiosis es un poco más larga que la mitosis y va a tener dos fases. Acá se inicia la profase 2. Los centrosomas nuevamente se dividen y van a ir hacia los polos de la célula. Metafase 2, desaparece la membrana nuclear, el huso acromático se desarrolla completamente a ubicar los cromosomas en el plano ecuatorial. En la anafase 2, nuevamente el huso acromático ala por el centrómero a las cromátidas de los cromosomas y las separa. Y finalmente en la telofase 2, la célula se divide por el plano ecuatorial en su citoplasma, generando nuevamente dos células, para un total de 4. En la meiosis, a diferencia de la mitosis, se van a producir 4 células hijas, es decir, 4 espermatozoides o 4 óvulos, pero estas no van a tener el material completo, van a tener la mitad. Para el caso del humano, 23 cromosomas. La meiosis que genera óvulos se va a llamar ovogénesis. Y de esas 4 células que se van a formar, solo una va a ser funcional. Estas células que se generan son inmaduras y más o menos tardan 28 días en generar un óvulo maduro. En la espermatogénesis o formación de espermatozoides sí se obtienen 4 células hijas funcionales, pero también son inmaduras y tardan 74 días para estar bien formadas. Pero tranquilos, en un día se pueden producir hasta 300 millones de células hijas o espermatozoides, es decir, siempre habrá reserva suficiente. Nuestro cuerpo entonces es asombroso y nuestras células actúan como una máquina fotocopiadora en la división celular. Al principio nos dan copias nítidas y de buena calidad. Eso sucede más o menos unas 50 veces, pero después de ello, la célula entra en una etapa de envejecimiento, conocida como senescencia, y allí la fotocopiadora empieza a fallar. Si hablamos de la piel, nuestras células de la piel, cuando ya están viejitas, no producen fotocopias con la misma calidad y aparecen lo que conocemos como arrugas. Es inevitable. Y cuando estas células no pueden trabajar bien, se produce un proceso de control conocido como adoptosis o muerte celular, que elimina no solamente las células viejas, también sirve para controlar las neuronas o células nerviosas en crecimiento, para eliminar células dañadas o con mutaciones, o células infectadas con virus. Pero también actúa a manera de un escultor para darle forma a nuestro cuerpo en el desarrollo embrionario. Seguiremos tratando temas muy interesantes en próximos videos. Suscríbete a mi canal para acceder a los videos de la clase. Y no olvides dar clic en la campanita para recibir notificaciones.